En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día 28 de abril, miércoles de la cuarta semana del tiempo pascual. El Evangelio es de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Queridos este Evangelio tiene una cualidad muy importante, en la cual Jesús está haciendo ver a las personas que Él es Dios, ¿no? Recuerden ustedes de que es recién con la venida de Jesús que el hombre sabe, el hombre no es que descubre, sino se le explica que Dios es trino. ¿Qué quiere decir que Dios es trino? Que es un solo Dios, pero tiene tres personas. La persona del Padre, el Verbo, que es el que se encarna en la Virgen María, ¿no?, por obra del Espíritu Santo, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Hay dudas. La gente duda un poco de Él y por eso Él está afirmando estas cosas. Él dice, el que cree en mí, no cree en mí, dice, sino en el que me ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre lo ha enviado, ¿no? Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado, ¿no? Hay otro momento también que dice Él, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces Jesús está tratando de dar a entender acá a la gente este misterio tan grande de la Trinidad, que para creer en Él se necesita tener el corazón abierto para que el Espíritu Santo, ¿no?, te informe. Con palabras no se puede explicar lo que es la Trinidad. Tienes que ser informado por el mismo Espíritu Santo. Yo he venido al mundo como luz, tengámoslo eso bien presente. Si queremos en este tiempo, si queremos cambiar el mundo, si queremos que la creación y en ella el ser humano, ¿no?, pueda tener una vida digna, con equidad, donde todos se respeten, donde nadie sufra de carecer las cosas básicas para vivir, ¿no? Si no tienes alimento, ¿cómo vas a vivir? Díganme ustedes, un padre de familia que tiene su esposa, que tiene sus hijos, y ahora en pandemia no puede trabajar, ¿no? Y si tuvo trabajo lo ha perdido, ¿con qué va a llevar alimento a su familia? ¿Con qué plata? Ese señor se va a desesperar y puede delinquir, pero el Señor no le va a culpar a él, ¿eh? Porque si él está pasando, como decimos las de Caín, la culpa no es de él, es el pecado social. Es el pecado que está pagando él por la ineficiencia de aquellas personas que tienen el mando,
¿no? Y no se preocupa por aquellos. Un día, 2 días saldrá, pero llega a su casa, los chiquitos le están llorando, que no tienen qué comer. La mamá se enferma. Él tiene que buscar los recursos. Comprendan eso. No se puede dejar a la gente desamparada, ¿no? Yo he venido al mundo como luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que hacer las cosas de acuerdo, no a nuestros intereses personales, sino a como el Señor nos ha dicho que debe relacionarse el ser humano. Recuerden que todos tenemos la misma dignidad, pero todos tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes responsabilidades en el pueblo de Dios. Y el día que tú partas de este mundo, el Señor no te va a juzgar como Él dice, sino quien te va a juzgar eres tú mismo por no haber cumplido con lo que anunció el Señor, ¿no? Al que oiga mis palabras y no las cumple, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo. Jesús ha venido para que todos se salven, sino para salvar al mundo. Recuerden eso, ¿no? Que todo este misterio de la entrada de Dios a la creación, para que como hombre, sin dejar su condición divina, nos enseña a nosotros cómo debemos de comunicarnos, cómo debemos actuar entre nosotros. Es el único camino para que haya justicia, para que haya paz, para que haya tranquilidad. Lamentablemente, ¿no?, el ser humano lo domina el deseo de poder, de riquezas, ¿no? Ya tiene gente que tiene tanta plata que nunca la va a poder gastar. ¿Y cuál es ese afán de tener más plata? Ese afán no viene de Dios, hermanos. Esa gente que se siente así tiene que sentarse y reflexionar y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Qué ha pasado con mi corazón que se ha vuelto tan frío que no le importa ver morir a la gente? Que no le importa el sufrimiento de los demás, de sus hermanos. Porque por creación todos somos hermanos, todos somos creados por el mismo Dios. Hay un solo Dios, recuerden, ¿no? Y somos hermanos por creación. Y más aún, somos hermanos por redención, los que estamos bautizados, ¿no? No cometamos el pecado original, ¿no? No cometamos el pecado original de creer que somos como Dios, que porque manejamos una técnica muy avanzada, ¿no?, y manipulamos la creación terriblemente, la manipulamos, ¿no? La manipulamos para poder enriquecernos más, no para ayudar a la gente a salvarse, para que no la usamos para que haya más equidad entre las personas, haya más igualdad, ¿no?, sino que la usamos para enriquecernos más. Esa persona se está condenando, está haciendo mal, ¿no? Hay que dejar de ser hijos de las tinieblas, hay que ser hijos de la luz. Por lo tanto, hay que acercarse al Señor, hay que acercarse a su palabra para que no te juzgue. Hay que conocer todo lo que el Señor nos ha enseñado, cómo vivir, las bienaventuranzas, los mandamientos, las parábolas, todas esas cosas. Pero para conocerlas hay que estudiarlas. Qué pena que ahora no sea obligatoria la religión. Qué pena, ¿no?, que no permitan que se abran las iglesias, siquiera para ahí, ¿no?, el padrecito, la gente que va al templo, les puede explicar a las personas cuál es el mensaje de Dios,
¿Por qué no nos permiten? ¿Por qué no quieren que la gente conozca el mensaje del Señor? ¿Por qué se están enfrentando unos a otros? No debería de haber eso. Debería de haber un poco más, aunque no creas en Dios, pero debería haber más sensibilidad de ver a la gente cómo sufre. Da gracias que a ti no te ha tocado estar en esa situación. Y si no te ha tocado estar en esa situación, ¿no? Da gracias a Dios. Y para dar gracias a Dios, pues tienes que amarlo. Y para amarlo a Dios, tienes que amar al prójimo. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas al prójimo a quien ves cómo sufre? Recuerda la pasión, cómo sufrió el Señor siendo inocente, ¿no? Pasó la pasión por los pecados de nosotros, por nuestras malas acciones, porque no nos relacionamos con el prójimo como Dios quiere. Recordemos que no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Y que tenemos que vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Busca la paz, la tranquilidad, la justicia, el gozo en el Señor, no lo busques en el mundo, porque el mundo no te va a dar paz, el mundo no te va a dar tranquilidad, porque no vive tranquilo ni el que tiene, porque está preocupado de cómo conservar sus riquezas, ¿no? Que no la asalten cuando sale de un banco, etcétera, etcétera, de no perder su plata, ¿no? Y sufre el que no tiene por culpa del mal manejo de las riquezas que Dios nos ha dado para que podamos vivir de ellas. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.